Así que estamos en San Petersburgo, la metrópoli más septentrional de Europa y la segunda ciudad de Rusia en términos de población. Capital del Norte, ciudad de las tres revoluciones, capital cultural, Palmira del Norte, ciudad del Neva, Venecia del Norte, ciudad de las noches blancas. Esta no es una lista completa de los nombres no oficiales de San Petersburgo. Cada uno de ellos es como una breve descripción que permite, sin siquiera mirar enciclopedias y libros de referencia, hacerse una idea de su ubicación geográfica, significado histórico y papel en la Rusia moderna. Amigos, bienvenidos a San Petersburgo. Bienvenido a Rusia. De nuevo caminando con Andrei Aprelsky. Esta vez viaje desde Moscú, la capital de Rusia, a la metrópoli del norte, la ciudad de San Petersburgo. Tome el tren hasta la estación Vitebsky. Esta es una de las antiguas estaciones de tren históricas del centro de la ciudad. Hoy hablaremos de la historia de San Petersburgo. Este será un paseo útil para cualquiera que esté interesado en Rusia. También hablaremos de cómo vive San Petersburgo bajo las sanciones occidentales. Quedan unos 40 minutos por delante, donde caminaremos por las calles centrales de la ciudad y os lo contaré. Puedes ver muchos detalles de la ciudad. Si has estado aquí antes, actualiza tus recuerdos. Si no has estado en la ciudad, esta es una razón para venir aquí. Nuestra caminata tendrá lugar en el verano de 2023, ahora son las 7 de la mañana hora local. La ciudad de 5 millones de habitantes sigue durmiendo, pero poco a poco va cobrando vida y despertando. Hoy es 20 de junio. Como saben, en San Petersburgo, debido a su latitud norte, ahora se celebran las llamadas noches blancas, cuando el sol se esconde tras el horizonte durante solo un par de horas. Bueno, que tengas un buen paseo y disfruta mirando. No olvides escribir comentarios sobre San Petersburgo y darle me gusta a este vídeo, donar dinero y suscribirte al canal. Ahora llegamos a la ciudad en tren desde Moscú. E inmediatamente llegamos a la estación de Vitebsk. Normalmente los trenes salen hacia la estación Moskovsky de San Petersburgo, pero esta vez hubo una excepción a la regla. Eso es realmente bueno. La estación Vitebsky en San Petersburgo es realmente hermosa y se puede mostrar con más detalle. La estación Vitebsky es la más antigua de San Petersburgo y de Rusia. Sirve destinos suburbanos, envía y recibe trenes de larga distancia, incluidos vuelos internacionales, y atiende a unas 1000 personas cada hora. Cerca del edificio se encuentran la estación de metro Pushkinskaya y la estación de intercambio Svenigorodskaya. El primer edificio era de madera, de un piso. Fue inaugurado en 1837. El enorme edificio actual de estilo Art Nouveau, familiar para los residentes de San Petersburgo y los visitantes de la ciudad, fue construido en 1904 según el diseño del arquitecto Brosovsky. Ya entonces la estación estaba equipada con ascensores y cintas transportadoras. En los años siguientes, la estación fue reconstruida y restaurada más de una vez, conservando el aspecto histórico del monumento. El edificio contiene áreas de recreación y habitaciones de larga estancia, almacenes, cafeterías y tiendas, un puesto de primeros auxilios y otras instalaciones de importancia social. La estación Vitebsky de San Petersburgo es tan mágica que apenas se puede creer en la realidad de su existencia. Desde aquí fácilmente podría salir el tren a Hogwarts o podría comenzar alguna historia retorcida al estilo de Agatha Christie. La estación fue completamente restaurada en 2018. Ahora, en todas partes del edificio vemos referencias a diversas variaciones regionales de estilo, principalmente a la secesión vienesa. Los autores del proyecto tomaron mucho de los interiores del metro de Viena. Los pasajeros inevitablemente sintieron entonces no solo el espíritu de las capitales europeas, sino también la velocidad a la que el mundo estaba cambiando. Esta fue una época en la que las innovaciones técnicas se introdujeron una tras otra, pero seguían siendo un artículo de lujo. Otra innovación técnica sorprendente son los ascensores. La plataforma está ubicada en el segundo piso y con su ayuda se resolvió el problema de levantar el equipaje. Hoy, cuando escucho que la estación no es muy conveniente, entiendo que la forma más segura de modernizar el edificio es devolverlo al estado de principios del siglo XX modernizando los ascensores. La cuestión también es que el edificio es un monumento arquitectónico de importancia federal. Aquí no se puede simplemente cortar una pared y organizar una escalera mecánica. Se necesitan soluciones más sutiles. Pero, al parecer, los políticos de San Petersburgo no tienen suficiente dinero para ello. La estación fue uno de los primeros edificios totalmente electrificados en San Petersburgo, pero al mismo tiempo intentaron organizar la mayor cantidad de iluminación natural posible. Además, se incorpora la idea de la ausencia de frontera, sociales y técnicas. Esto es generalmente inherente a la modernidad. En la estación no había paredes completamente ciegas, las habitaciones estaban conectadas entre sí y confluían unas en otras.
Por cierto, según el proyecto, los pasajeros de tercera clase podrían ingresar a la sala de espera y al restaurante de primera y segunda clase. En base a esto se calculó el área de este último. Pero la función principal del edificio, la distribución competente del tráfico de pasajeros, era la clave para un cómodo movimiento por la estación. San Petersburgo, siendo el centro económico, de transporte, cultural y científico más importante, San Petersburgo, con una población de 5 millones, sigue siendo al mismo tiempo uno de los centros de la historia rusa. No es casualidad que el centro del norte de Palmira y sus monumentos arquitectónicos asociados estén incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. No exageraremos si decimos que fue en la ciudad del Neva donde en diferentes periodos tuvieron lugar acontecimientos a gran escala que se volvieron fatídicos no solo para Rusia, sino también para toda Europa. Las victorias de Pedro el Grande, la Edad de Oro del Imperio, la Edad de Plata de la poesía rusa, la Revolución de Octubre, la heroica defensa de Leningrado. Todo esto es recordado por el granito de las orillas del Neva. Durante mi caminata logré encontrarme y hablar con un finlandés que conocía. Lamentablemente no tengo una grabación de esta conversación. Esto es lo que me dijo mientras tomaba una taza de café. Al parecer, me dijo Finn Perttula, esperaba ver a los rusos sufriendo bajo el yugo de las sanciones, un país destruido y otros problemas. Lamentablemente, se sintió decepcionado y aparentemente desilusionó a la prensa finlandesa, que no dejó de entrevistarlo a su regreso. Todo empezó en el control fronterizo. Entonces me contó su historia. Los guardias fronterizos rusos me felicitaron porque hoy fui el primer turista en cruzar la frontera. Fueron extremadamente educados y cuidadosos. Fui a conocer San Petersburgo, que he visitado decenas de veces. La ciudad luce igual que antes. Lo único que me hace pensar en los acontecimientos en Ucrania son los anuncios de servicio en el frente y el reclutamiento en el ejército contratado. Realmente hay muchos anuncios de este tipo. El gobierno ruso tiene la tarea de reclutar 400.000 personas más y entrenarlas, formando divisiones y nuevos regimientos. En general, las tiendas están llenas de productos, los cafés están llenos de gente. Finn me dijo que había notado el aumento de los precios en rublos. A pesar de todas las sanciones, el turista finlandés se encontró tranquilamente en San Petersburgo con agua francés y vino australiano. Es cierto que cuesta más dinero. Finn llamó la atención sobre la presencia de un gran número de coches chinos en las calles. Estos coches son especialmente habituales en los taxis. Mi interlocutor también señaló que en San Petersburgo no hay menos gente, pero los discursos extranjeros se escuchan con mucha menos frecuencia. Hay muy pocos turistas extranjeros. La mayoría de los chinos caminan en grupos por el centro de San Petersburgo, cerca de las atracciones. Casi no hay europeos, aunque hace 5 años la situación era completamente diferente. ¿Qué cree que pasó con San Petersburgo después de la introducción de las sanciones? Mientras tanto, caminamos por la legendaria avenida Zagorodny de San Petersburgo hacia un lugar llamado Cinco Esquinas. La historia de Zagorodny Prospect se remonta al siglo XVIII, cuando la frontera sur de la ciudad discurría a lo largo del río Fontanka y existía un verdadero campo, con dachas y huertos. Hasta los años 30 del siglo XVIII, un antiguo camino peatonal a Ekaterinov discurría en dirección a la moderna Zagorodny Prospect, y a principios de los años 30 ya había una carretera aquí. Poco a poco, las fronteras de la ciudad se ampliaron y el territorio a lo largo de la futura avenida comenzó a edificarse con casas en la segunda mitad del siglo XVIII. Esta carretera, ahora muy transitada, recibió el nombre de Pais en 1739. Hasta el momento en que la avenida recibió este nombre, se llamaba de manera diferente: calle Semenovskaya, calle Front Perspective, calle de los oficiales, calle Vladimirskaya. En esta avenida vivieron poetas, artistas y compositores. El poeta y artista Taras Shevchenko alquiló un apartamento en la casa número 8, el compositor Glinka vivió en la casa número 42 y Piotr Ilich Tchaikovsky vivió en la casa número 25. En la casa número 28 vivía el compositor Rimsky-Korsakov. Ahora se ha abierto un museo conmemorativo en su apartamento. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, las dachas aquí comenzaron a ser reemplazadas lentamente por edificios urbanos. Pero hasta mediados del siglo XIX, en el desarrollo de Zagorodny Prospect todavía predominaban las casas de madera y los huertos. De vez en cuando también se construyeron aquí casas residenciales de piedra, con fachadas muy modestas de estilo clasicista estricto. Desde entonces, la casa número 18 se ha mantenido sin cambios hasta nuestros días.
Muchos comerciantes de San Petersburgo no solo vivían en Zagorodny Prospect, sino que también eran propietarios de edificios de apartamentos. Sus primeros pisos estaban ocupados por numerosas tiendas y talleres, y las viviendas eran alquiladas por ciudadanos de ingresos medios. Ciudadanos, es decir, funcionarios menores, intelectuales creativos, médicos, profesores, militares retirados. La imagen provinciana de la zona alrededor de Zagorodny Prospect comenzó a perderse con la aprobación en 1854 de una prohibición de la construcción de casas de madera, que se extendió a toda la margen izquierda del Neva hasta el canal Obvodny. A partir de ese momento, los edificios de madera rápidamente comenzaron a ser reemplazados por otros de piedra. La mayoría de los antiguos edificios de madera se quemaron durante el incendio de 1862, del que hablaré un poco más adelante, cuando vayamos a la calle Rubinstein. En la década de 1870, se los encontraba aquí solo ocasionalmente en vecindarios aislados. La avenida Zagorodny es una de las 4 calles, Rubinstaina, Raziezaya, Lomonosova, que forman la famosa y legendaria intersección, 5 esquinas. Hasta aquí llegamos. Probablemente todo el mundo se sienta atraído por esta magnífica casa rematada con una torre que se encuentra en el cruce de la calle Rubinstaina y Zagorodny Prospect. Este es el edificio de apartamentos de Yov, construido en 1914. El dueño de la casa era un hombre rico. Se dedicó al comercio de muebles y antigüedades. En ese momento, en la planta baja del edificio había tiendas caras que vendían pieles, sombreros, corsés, además de vino y frutas. Había un cine en el segundo piso. En esta casa de los años 30 del siglo XX vivía Lidia Chukovskaya, hija de Korny Chukovsky, con su marido, el físico teórico Matvei Petrovich Bronstein. La famosa Anna Akhmatova los visitaba a menudo. Bueno, entonces ya hemos girado y caminamos por la calle Rubinstein. La calle Rubinstaina es la principal calle de restaurantes de San Petersburgo y posiblemente de Rusia. Hay más de 50 casas y más de 50 cafeterías, bares y restaurantes para todos los gustos. Rubinstaina ya se ha convertido en una marca independiente y en un meme al mismo tiempo. Es aquí donde el taxista del vídeo más popular del grupo de Leningrado intenta llevar pasajeros, que finalmente ha establecido la principal especialización turística de San Petersburgo. En los últimos 10 años, la calle parece haber llegado al límite de la saturación. Este verano casi no quedaban plazas libres para nuevos establecimientos. En la misma calle se encuentra la Casa de la Cultura, donde anteriormente se encontraba el Club de Rock de Leningrado, del que quizás hayas oído hablar en parte. Quizás conozcas grupos como Aquarium, Boris Grebenshchikov, el grupo Kino y Víctor Soy, o el grupo musical Zoo. Hasta 1929, la calle Rubinstein se llamaba Troitskaya. Antiguamente era un pasaje público que recorría la parte privada de las propiedades nobles de Fontanka. Históricamente, esta es la primera comunicación entre las perspectivas Nevsky y Zagorodny. Hasta la década de 1860, toda el área alrededor de la actual estación de metro Dostoyevskaya se parecía más a la actual Vidicha que a San Petersburgo. Casas de piedra de 2 o 3 pisos parecían rascacielos entre los edificios predominantes de madera. Algunos huertos, cabras pastando, un perro ladrando. Aquí vivían principalmente personas relacionadas con la principal arteria comercial de San Petersburgo, la calle Bolshaya Sadovaya, representantes de pequeñas empresas y los entonces trabajadores invitados que trabajaban para ellas, en su mayoría nativos de la provincia de Yaroslavl. El desarrollo actual de la calle estuvo determinado por el catastrófico incendio del 22 de mayo de 1862. Esto sucedió en el día espiritual, cuando tuvo lugar en el jardín de verano la tradicional revista de las novias de comerciantes. Todos los comerciantes se agolpaban a lo largo del callejón principal del jardín, observando el desfile de madres y niñas que pasaban entre las filas de espectadores. De repente, a las 5 de la tarde, corrió el rumor: Apraxin Dor estaba ardiendo. Los taxistas inmediatamente inflaron los precios, de modo que los comerciantes bastante corpulentos tuvieron que pagar un precio inaudito por las bancas, o, resoplando y jadeando, correr por Bolshaya Sadovaya. La realidad superó todas las peores expectativas. Apraxin Dor ya se había quemado. Soplaba un fuerte viento del oeste, por lo que el fuego se extendió por Fontanka. A las 9 de la noche todo hasta la avenida Zagorodny se había quemado. Como resultado, a 2 pasos de Nevsky se forma un terreno baldío, extremadamente atractivo para el desarrollo.
Mientras tanto, ya habíamos girado por el carril Shcherbakov y caminado hacia el río Fontanka. Casi todos los bloques adyacentes a la calle Rubinstein y el lado oscuro de Nevsky se construyeron al mismo tiempo, en la década de 1860, cuando el emperador Alejandro II estaba en el trono. La arquitectura de esa época era excepcionalmente fea. Este es el Petersburgo de Dostoyevsky. Se construye una caja de piedra de 5 o 6 pisos con el número máximo de ventanas. Su número es proporcional al alquiler que los propietarios reciben de los residentes. El arquitecto trató la fachada como una belleza provinciana con maquillaje. Cuanto más gruesa, mejor. Solo que en lugar de colorete y cal, aplicó un patrón de yeso, extraído principalmente de álbumes alemanes sobre arquitectura. Y ya hemos llegado al río Fontanka. El río Fontanka es familiar para todos los turistas que han estado en la capital del norte. El curso de agua nace en el Neva y se extiende a través de los distritos Central y Admiralteysky de San Petersburgo hasta la isla Galerny, donde desemboca en el Bolshaya Neva. Hay un terraplén en ambas orillas del río. Su parte oriental, el lado par, comienza en el puente Prachechny en el terraplén de Kutuzov, y la parte occidental, desde el terraplén del río Moika, inmediatamente detrás del jardín de verano. Este punto suele ser el punto de partida para aquellos que quieren caminar por la orilla del río Fontanka y admirar sus vistas. La longitud del terraplén es de casi 12 kilómetros. Por supuesto, esto es mucho para caminar y pocas personas quieren llegar al final. Por lo general, los turistas se limitan al distrito central, interrumpiendo la ruta en Nevsky Prospekt, el puente Lomonosov o en la calle Gorokovaya. Puedes ver más lugares y monumentos interesantes en excursiones acuáticas. Las rutas de estos programas incluyen las vistas del terraplén del río Fontanka en ambos distritos, lo que le permitirá ahorrar tiempo y mirar la ciudad desde una nueva perspectiva. A principios de 1712, un pequeño río fangoso, a veces pantanoso y ancho, hasta 200 metros, con islas y remansos tranquilos, se llamaba Canal sin nombre. Adquirió su nombre moderno en 1737 con la construcción de las famosas fuentes del jardín de verano. Fue a través de su lecho, en el lugar del puente Pantelemonovsky, que un acueducto fue arrojado desde la cuenca limpia y de aguas altas del canal Ligovsky. Con el desarrollo de aguas poco profundas para la construcción, el ancho del río disminuyó gradualmente. En sus orillas se construyeron lujosas fincas con puertos separados, una residencia de verano, el Palacio de Pedro el Grande y el conjunto de Palacio y Parque Summer Garden. Hasta el siglo XVIII, el curso de agua del río Fontanka era la frontera de la ciudad en el sur. En 1752 se despejó el lecho del río y se reforzó con un terraplén de madera. Más tarde, el famoso arquitecto Basov preparó un proyecto para los terraplenes de granito. Los trabajos a gran escala para enderezar el lecho del río, reconstruir y construir el terraplén de granito del Fontanka duraron 9 años y finalizaron en 1789. Posteriormente se realizaron repetidas limpiezas del lecho de Fontanka. En 1828 se empezaron a utilizar máquinas de dragado especiales precisamente para estos fines. Como resultado de los trabajos de limpieza, el río se volvió navegable y en 1892 aparecieron en sus aguas los primeros barcos de vapor de pasajeros. Hoy en día, el programa de muchos viajes turísticos por San Petersburgo incluye agradables paseos en barco por el río Fontanka y visitas a mansiones y residencias en su terraplén. Mientras tanto, nos acercamos a Nevsky Prospekt. Frente a nosotros está el puente Anitskov y a la derecha el Palacio Rosa, el Palacio Beloselsky-Pelorsky. Caminando por Nevsky Prospekt, es imposible no notar el gran Palacio Rosa de los príncipes Beloselsky-Belosersky, que adorna el terraplén Fontanka y la calle principal de San Petersburgo. Fue construido en 1848 y se convirtió en un sorprendente ejemplo del barroco ruso, un estilo de moda en ese momento.
El arquitecto del palacio, Staken Schneider, es también un famoso maestro que construyó varias residencias y pabellones para la familia real y los nobles en la capital del norte y en Peterhof. Andrei Ivanovich no solo desarrolló la apariencia externa y el plano del edificio, sino que también trabajó personalmente en sus interiores. Cualquiera puede visitar el Palacio de los Príncipes Beloselsky. Para ello ni siquiera hace falta apuntarse a una excursión, porque en la antigua residencia hoy hay un centro cultural que organiza regularmente teatro, música, danza y otros eventos. Sin embargo, ahora el puente Anichkov continúa en Nevsky Prospekt. El puente Anichkov conecta las islas Spassky y Vesiniany. Por él pasa la principal autopista de la ciudad, la Nevsky Prospekt. Quizás todos los turistas que pasean por San Petersburgo hayan cruzado el puente Anichkov. Después de todo, figura en todas las guías y está incluido en la lista de las atracciones más importantes. Curiosamente, el diseño del puente no es nada especial, pero su punto culminante es un grupo de esculturas que representan las etapas de la domesticación de un caballo. Las estatuas se han convertido desde hace mucho tiempo en símbolos de la capital cultural, a ellas se asocian varias leyendas urbanas. Los caballos en el puente Anichkov fueron instalados en noviembre de 1841. Se sabe que el escultor Piotr Klot creó monumentos para decorar el lugar del terraplén de la universidad, que se encuentra frente al edificio de la Academia de las Artes. Según el proyecto, el maestro tenía que fundir solo 2 figuras, pero Klot no logró terminar el trabajo a tiempo y se instalaron esfinges egipcias en el muelle. Más tarde se planeó colocar las obras de Peter Klot entre el almirantazgo y el Palacio de Invierno, pero también cambiaron de opinión. Por ello, el propio escultor propuso utilizar caballos para decorar el puente Anichkov. Como solo había 2 esculturas, decidimos simplemente duplicarlas. Las esculturas de bronce terminadas se instalaron en el lado occidental del puente, más cerca del Palacio Anichkov. Estas fueron las obras, un caballo con un joven caminando, y un joven tomando un caballo por las riendas. Y se instalaron temporalmente copias en yeso de ellos en los pedestales del lado este. Los duplicados se hicieron rápidamente, pero el emperador Nicolás I se los presentó al rey de Prusia. No se hicieron otras nuevas hasta 1843, pero estas esculturas también se convirtieron en un regalo imperial. Fueron a Nápoles. A partir de 1846, los domadores de caballos del puente Anichkov volvieron a ser de yeso. Después de esto, Klot decidió no crear más copias, sino lanzar 2 nuevas composiciones, el joven cargando a un caballo y el joven derrocado por un caballo. Así, en 1851 apareció un famoso grupo que demostraba las 4 etapas de la domesticación. Como puede ver, por la mañana ya estamos caminando por Nevsky Prospekt. Nevsky Prospekt es la calle principal de San Petersburgo en el mismo centro, donde se encuentran muchas atracciones famosas. Su longitud es de unos 5 kilómetros y puedes recorrerlo de principio a fin en aproximadamente 1 hora. Nevsky Prospekt apareció en el mapa de San Petersburgo pocos años después de la fundación de la ciudad. Se desarrolló como la principal vía de entrada a San Petersburgo desde el sur, desde Moscú y Veliky Novgorod. Desde el comienzo de la vida de San Petersburgo, solo una carretera conduce a la ciudad desde el sur, el tramo de Novgorod, que discurre a lo largo de la ruta de la moderna Ligovsky Prospekt. Alrededor de la calle Kirognaya la calle se divide en varios caminos. Uno de ellos conduce hacia el oeste, hacia el pueblo de Pervusina y la finca del oficial sueco Konau, hasta la desembocadura del río Fontanka. Es evidente que inicialmente se utilizó para transportar alimentos al almirantazgo. Fundado el 5 de noviembre de 1704, este camino no fue fácil, el camino a menudo fue arrasado. Desde entonces, tal como lo vemos, muchas cosas han cambiado. Como escribió Nikolai Gogol, no hay nada mejor que Nevsky Prospekt, al menos en San Petersburgo. Hoy las palabras del clásico siguen siendo relevantes. Miles de turistas viajan a la capital del norte para ver no solo una calle, sino un verdadero monumento. Cualquier edificio a ambos lados de la carretera es una obra maestra arquitectónica y un pedazo de historia. Se ven mejor durante el día. Y por la noche diríjase hacia la calle Dumskaya, popular entre los turistas, especialmente los extranjeros. Aquí, en un área pequeña, se concentran pequeños bares y pubs, donde la gente está de fiesta toda la noche. Por cierto, el lado impar de Nevsky se llama lado sombra y el lado par se llama lado soleado. Y en la avenida siempre hace 3 grados más calor que en otros lugares de la ciudad. Nevsky Prospekt tiene casi la misma edad que el propio San Petersburgo. En octubre de 2018, la carretera central de la ciudad celebró su 300 aniversario.
La historia comenzó en el siglo XVIII, cuando Pedro el Grande ordenó la construcción de una carretera desde el almirantazgo hasta el monasterio de Alejandro Nevski. La orden del rey fundador de la ciudad fue ejecutada por dos equipos. Por un lado construyeron los suecos capturados y, por el otro, los monjes del monasterio. Se suponía que se encontrarían en algún lugar en medio de la carretera, que planeaban hacer completamente plana. Sin embargo, algo salió mal y se formó una fractura. En el lugar donde la carretera parece romperse, hoy se encuentra la Plaza Bostanilla, que divide aproximadamente a Nevski en dos partes. Luego giramos hacia la gran avenida Liteini. Ahora ya estamos caminando por él. ¿Qué te parece esta carretera panorámica por la mañana? La avenida no siempre fue así. La avenida debe su nombre al patio de fundición, creado bajo Pedro el Grande en 1711. Liteini Dor estaba ubicado en la zona del actual puente Liteini sobre el río Neva. Aquí se ubicaba la producción de canones de cobre y otras armas de artillería. En 1713, Liteini Dor fue conectado por una carretera que más tarde recibiría el nombre de Nevsky Prospect. El nombre, Foundry Perspective, se hizo oficial en 1738. La construcción regular comenzó en 1770 de acuerdo con los planos de la Comisión para la Estructura. En 1771, al sur de Foundry Yard, se construyó el edificio del arsenal en el sitio de Cannon Yard. A finales del siglo XVIII, el solar de la avenida donde ahora se encuentra la casa número 22 pertenece al regimiento Preobrazhensky. Inicialmente, la avenida Liteini estaba construida con casas de madera. A principios del siglo XVIII, los trabajadores se establecieron activamente aquí, trabajando principalmente en Liteini Dor. A lo largo de la carretera se abrieron varios talleres y en la esquina con Nevsky Prospect apareció algo así como una bolsa de trabajo. Ya habíamos pasado por este cruce antes cuando salimos de Nevsky Prospect. Aquí se reunieron artesanos que buscaban trabajo. Este lugar se llamaba entonces popularmente Lucy Exchange. Aquí ofrecían trabajo jornaleros que no tenían especialidad y aceptarían cualquier trabajo. Entre ellos corrían los peluqueros ambulantes, dispuestos a prestar sus servicios allí mismo, en un puesto de la acera. En 1806, después de la inauguración de la iglesia de la Madre de Dios Vladimir, la parte que va desde Nevsky Prospect hasta la plaza Vladimirskaya comenzó a llamarse Vladimirsky Prospect. Pronto esta zona comenzó a llamarse la parte de fundición de la ciudad. En 1848 se emitió un decreto que prohibía la construcción de casas de madera en las zonas centrales de la ciudad, una de las cuales era entonces el distrito de fundición. En 1851, Liteini Prospect se amplió hasta el Neva y se construyó un puente flotante de madera sobre el río. Toda la parte de la fundición en la segunda mitad del siglo XIX era considerada la más próspera y cómoda. Liteini Prospect se hizo famosa por sus numerosas librerías, muchas de las cuales todavía están abiertas en la actualidad. En esta avenida vivió el escritor Nekrasov. En 1852 se construyó la casa número 42. Aquí vivió la condesa Yusupova. En su juventud era conocida por su belleza y al final de su vida se parecía mucho a la heroína del cuento de Pushkin, la Dama de Espadas. Existe la leyenda de que la condesa fue el prototipo de esta heroína literaria. Sin embargo, en 1852 ya hacía tiempo que se había escrito La Dama de Espadas, y Pushkin ya no estaba vivo. En 1860 se construyó una casa en el número 36, fracción 2. Este es el edificio de apartamentos de Kraevsky. En diferentes momentos, Odoevsky y Pirogov vivieron aquí, y aquí se ubicaron las oficinas editoriales de varias revistas. De 1875 a 1879 se construyó el legendario puente Liteini sobre el Neva, que se eleva todas las noches para permitir el paso de los barcos a lo largo del Neva.
En 1898 se construyó la Casa de la Asamblea de Oficiales. Ahora este lugar es la Casa de Oficiales. En 1918, la avenida Liteini pasó a llamarse Avenida Volodarsky. Y en 1922 se inauguró un monumento a Nekrasov en Liteini Prospect, y en 1946 se inauguró su apartamento museo en la casa del número 36, segunda fracción. Pero mala suerte, ya en 1944 se le devolvió a la avenida el nombre histórico. Desde entonces, Liteini Prospect lo ha lucido con orgullo y sin cambios. Como comprenderá tras este paseo, San Petersburgo es un tesoro escondido de historias, arquitectura, personas y acontecimientos. Una auténtica tarta histórica. Aquí se mezclan muchas épocas históricas. San Petersburgo se desarrolló bajo los zares, bajo el Partido Comunista y en la era de la Rusia moderna. Pero no deja indiferente a nadie. Así que vengo a visitar San Petersburgo. Sobre todo quiero ver a más europeos, como fue en siglos pasados. Pues con esto nos despedimos de vosotros. Aseguréis de calificar este vídeo, recomendarlo a tus amigos y reenviarlo entre ellos. Esto ayudará a que el vídeo tenga una mejor clasificación en las búsquedas de YouTube. Bueno, como siempre, deja tus comentarios debajo del vídeo. Aseguréis de escribir si te gustó o no la ciudad de San Petersburgo, las zonas por las que caminamos hoy. ¿Qué opinas de la capital del norte de Rusia? Además, no olvides ver videos de Estambul, Turquía, Georgia, Bielorrusia y Rusia en mi canal. Entra al canal y apóyame viendo el vídeo. Déjame recordarte también que puedes ayudarme con el desarrollo de excursiones con tu donación. Los enlaces estarán debajo del vídeo. Y definitivamente nos veremos pronto en nuevos episodios del canal. Aseguréis de suscribirte y dar tus calificaciones. Te veré pronto.